Hola, en este video les comparto algunas breves reflexiones, notas sobre los tiempos que estamos viviendo desde la perspectiva astrológica. Me enfoco en la configuración dominante en el momento actual, que es la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, pero también habremos de considerar el ciclo colectivo que recién inició con el ingreso del Sol en Aries. La conjunción Saturno-Neptuno se da en el contexto de un gran ciclo de 200 años que comenzó en diciembre de 2020 con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, que anuncia, podríamos decir, extraordinarios e intensos cambios y reformas en lo social y político, así como en el conocimiento de los seres humanos. También la última vez que Júpiter se halló en Acuario, atestiguamos extraordinarios cambios sociales y políticos que sentaron las bases del mundo moderno, las cuales están comenzando a cambiar, pero ya tendremos oportunidad en otra ocasión próxima de hablar de ese ciclo de conjunciones en el elemento aire, conjunciones Júpiter-Saturno, ciclo de 200 años que comenzó en diciembre de 2020, así como de la estancia de Plutón en Acuario que se prolonga hasta 2044. Ahora, en una expresión luminosa de la configuración que es esa conjunción Saturno-Neptuno, un importante ciclo de la vida colectiva, esta podemos decir que anuncia un nuevo paradigma de conocimiento, un nuevo paradigma de la realidad que habrá de desplegarse en los próximos 36 años, a su vez dentro del esquema de revolución intelectual del ciclo de 200 años al cual acabamos de aludir. Este despliegue en los próximos 36 años habrá de consistir en la integración de la ciencia y la mística. Vivimos con esta conjunción actualmente una crisis acerca de la naturaleza de la realidad. Nos preguntamos qué es la realidad, qué es mentira, qué es verdad actualmente. Hay decepción, hay engaños, hay simulación. Se trata de una configuración que nos habla de disolución de estructuras, de los sistemas, entre otras cosas políticamente del sistema unipolar de dominio estadounidense, llevándonos, se ha hablado, hacia un sistema multipolar. Disolución quizás de las democracias, la instauración de un régimen que se ha nombrado como tecnofeudalismo. En todo caso, la reforma, la transformación de los estados-naciones y la llamada Riviera de Gaza en Palestina, con el plan de ser desarrollada como una ciudad privada, Palestina correspondiendo al signo de Aries, pues es ilustrativa. Se trata de una configuración que puede tener rasgos sombríos, una combinación que remite a pesimismos, a nuestros miedos, a ansiedades y depresión en lo colectivo, disolución de estructuras, de límites mencionamos, tratándose de un ciclo, Saturno-Neptuno, que ha coincidido con diversas crisis energéticas mundiales, de gas, de petróleo, de hidrocarburos. El petróleo de México, por ejemplo, en diversas crisis ha coincidido con este ciclo. La crisis relacionada con el llamado petrodólar, que sostiene el dominio económico, político estadounidense. Y también podemos observar que se trata de un ciclo que remite a una crisis y ajuste del sistema del narcotráfico. En el 89, que fue la conjunción Saturno-Neptuno anterior, se dio la captura de Félix Gallardo, que era el líder principal de todos los narcotraficantes. Y a unos días después, ahora en este febrero, de la conjunción reciente Saturno-Neptuno, se dio la captura y muerte del Mencho, ilustrando una reconfiguración en la dinámica y política del narcotráfico, aparentemente. Mencionamos que es una combinación de disolución de límites, de fronteras
Y esto tiene una resonancia política importante en la medida en que podemos ver fronteras de países que próximamente cambien. Y esto lo observamos también en relación al llamado ingreso de Aries, el comienzo del año astrológico, podríamos decir. El ingreso de Aries se da con una notable acumulación de planetas en este signo, con una gran conjunción, enfatizando mucho el simbolismo del mismo, un simbolismo que nos remite a un impulso de conquista, a estallidos de imprudencia, a un individualismo remarcado, ya sea de países, de personas, y en ese sentido un egoísmo, un énfasis en la independencia, que es una palabra clave también en relación a Aries, e iniciativas de liberación. Es un signo de Marte que nos remite a una intensificación de la carrera armamentista y quizás sobre todo a esa competición entre los países por el primer puesto, que ya no tiene un claro dominante. La competición por ser el primero. Hay un énfasis en fuegos, en explosiones, en incendios, en accidentes, y desde luego hay un simbolismo presente de guerra, de ataques, de conquistas, decíamos, iniciativas o impulso de conquistas. Esto hablando en términos generales como tendencias mundiales, en términos generales para el mundo. Apenas unos días después, hoy es 26 de marzo, apenas unos días después del inicio de este ciclo del ingreso de Aries, observamos el accidente del avión en el aeropuerto de La Guardia, en donde la cabeza del avión, la nariz, como le llaman, la cabeza, que se corresponde con el signo de Aries, pues directamente se impacta por imprudencia con un camión. Y hemos visto ya algunas otras expresiones de este tipo. Habrá que ver en el verano también con los fuegos, los incendios, además de, repito, las explosiones, así como la violencia relacionada con nuestros vínculos emocionales, nuestros afectos. Venus está en detrimento en Aries, donde se encuentra en el ingreso, junto con la Luna. Nuestros afectos se pueden ver violentados, hay una tendencia a agresividad, así como de violencia machista. En México ha habido algunas expresiones, apenas avanzado unos días este ciclo, muy lamentables y desde luego preocupantes en ese sentido. Ahora, los ingresos, si bien nos pueden hablar de tendencias generales mundiales, se levantan para lugares específicos en donde se analizan su relación concreta con un lugar específico, cómo se manifiestan ese ciclo anual para tal país, tal ciudad, tal región. En el caso de el ingreso de Aries de México, vamos a compartir la carta. Hay lamentablemente mucha casa 12, una muy fuerte casa 12 que nos puede remitir a diferentes experiencias de pérdida, sufrimiento, ámbitos sombríos de la experiencia humana, potencialmente algún tipo de agresión militar de Estados Unidos, de intervención, de dificultad o ruptura en la negociación con el TEMEC, que es algo que se va a dar próximamente. En abril del 24 hubo un eclipse en el signo de Aries que recorrió el norte de México, atravesando los Estados Unidos y alcanzando hasta Canadá. Y a partir de ahí se desataron pues diferentes situaciones entre los tres socios de los tratados de comercio, de libre comercio, Canadá, Estados Unidos, México. Cuando se renegoció el TEMEC, el ascendente de esta entrada o inicio del nuevo acuerdo fue con una conjunción, bueno, más bien, en ese ascendente se dio posteriormente la actual conjunción Marte-Saturno,
el ciclo que inició y que aún sigue vigente en Piscis, en el ascendente del Temec, digamos, ¿no? Y luego vino recientemente el eclipse lunar en el grado 13 de Virgo, en el descendente de esa carta. Marte va a llegar al grado del eclipse en cuestión próximamente, ya que ingresa en Aries. México y Canadá comparten en sus cartas nacionales el mismo grado de ascendente en Aries. Depende exactamente qué carta uno utilice, pero son ascendente en Aries e incluso puede ser el mismo grado que se vio afectado por dicho eclipse y que se va a ver afectado por el ingreso de Marte en Aries y la conjunción próxima en abril de Marte-Saturno en Aries. Esa casa 12 enfatizada en este ingreso puede remitir también a una expresión de venganza de parte de los grupos criminales, dados los eventos recientes, algún tipo de potencial atentado. Aquí hay un simbolismo, ya dijimos, de explosiones. El regente del medio cielo, que Saturno está en su caída y que puede remitir a la caída de algún tipo, alguna figura de autoridad o del gobierno poderosa, quizás incluso la caída de popularidad de la presidenta. No es que se lo desee, pero algo de esta naturaleza sugiere la carta como posible. Está Plutón también ahí en el medio cielo, de manera que pudiera presentarse algún acto de violencia hacia alguna figura pública o de gobierno, ¿no? Sobre todo mediados de noviembre, finales de diciembre de este año y luego finales de febrero, pues pueden ser periodos críticos a este respecto. Ahora ya mencionamos que Marte ingresa en Aries, esto será el 10 de abril, y luego el 19 de abril en el grado 8, en el octavo grado de Aries, se da la conjunción Marte-Saturno, lo cual puede remitirnos a una escalada de la guerra, a que detone un conflicto mayor, a algún tipo de gran guerra. No sé si guerra mundial, pero algún tipo de gran guerra. Y aquí lo preocupante son los ciclos que se activan en mayo, la cuadratura Marte-Plutón, el 25 de mayo y sobre todo en 2 de julio, la conjunción Marte-Urano. Es una conjunción Marte-Urano que corresponde a una asignatura de ataque nuclear en términos históricos. Así que potencialmente hay una amenaza, sobre todo si pensamos en que los actuales participantes en la guerra, dos de ellos, Estados Unidos e Israel, tienen armas nucleares. Los dioses no lo quieran, pero si se van escalando las cosas de una manera muy violenta y que se pueden activar más conflictos todavía con ese ingreso de Marte en Aries y la próxima conjunción Marte-Saturno, pues se puede ir abriendo una perspectiva de esta naturaleza. Ahora realmente me gustaría finalizar con una nota luminosa nuevamente en relación a esa conjunción Saturno-Neptuno que referimos que nos anuncia dentro de este periodo, esa integración de la ciencia y la mística, la reforma filosófica de la ciencia y de la astrología misma. Aquí la astrología, la tradición astrológica tiene un papel importante, algo de lo cual me gustaría hablar más adelante. Pero esta conjunción nos puede remitir a un periodo en donde se dé lo que podríamos llamar una nueva dispensación, una nueva revelación, esto es, la concreción o manifestación de una nueva imagen de lo sagrado y que esto nos pueda dar una orientación al respecto de pues los momentos de grandes cambios que estamos todos viviendo. Esos son los signos de los tiempos actuales. Muchas gracias por su atención.